Bueno, pues buenos días nuevamente. El tema de hoy es intenciones de diseño. Vamos a comenzar, bueno, las intenciones de diseño, como él lo dice, son una herramienta proyectual que nos sirve para iniciar todo el proceso de diseño. Para diseñar cualquier objeto vamos a enfrentar diferentes escalas, ya lo hemos estado viendo, es parte del plan, identificar las diferentes escalas de actuación. Una de ellas es la escala arquitectónica en la cual nosotros estamos inmersos. Las intenciones nos permiten comenzar un diseño de forma mental conceptual, es decir, antes de trazar cualquier línea. El diseño empieza antes de empezar a dibujar, antes de empezar a proyectar. Primero es con la comprensión y la asimilación del objeto que tenemos que diseñar, ¿no? Vamos a necesitar darle una revisada muy breve a unas series de fundamentos básicos de las intenciones. Perdón, vamos a tener que revisar algunos conceptos, así como nuestro famoso glosario de términos. Vamos a empezar revisando algunos conceptos. Para conocer qué son las intenciones de diseño, primero tendríamos que preguntarnos qué es diseño, después qué entendemos por diseño arquitectónico, qué entendemos por proyecto, qué entendemos por intenciones, y un elemento que vamos a integrar aquí son las categorías de lectura para poder entender estas intenciones de diseño. Vámonos por partes. Como diseño, de una manera ahorita básica, no quiero decir que esta sea la definición o el término definitivo, sino es una definición para empezar a entender el tema que nos ocupa. El diccionario nos habla que el diseño es una concepción original. Esto es importante, es una concepción original de un objeto. La siguiente parte que dice destinada a la producción en serie, esa tendríamos que dejarla sobre la mesa porque el diseño, sobre todo el diseño arquitectónico, en realidad no está concebido para diseñarse en serie. El diseño es una descripción o bosquejo verbal de algo. Quiere decir que el diseño es esta representación, estas de un objeto a diferentes escalas, sin que necesariamente esté desarrollado por completo a profundidad. En el caso del diseño arquitectónico, pues obviamente va a ser un proceso intelectual. Quiere decir que es un proceso racional, no es un proceso de sentimientos ni de inspiración solamente, aunque a veces sí influye un poco, pero el diseño está enfocado a resolver los espacios habitables del ser humano. Estas serían nuestras definiciones con las cuales vamos a empezar a arrancar conocimiento de qué son intenciones de diseño. Después, ¿qué entendemos por proyecto? No es lo mismo diseño que proyecto. Proyecto es una expresión de la solución al problema de diseño. En la actualidad tenemos diferentes etapas del proyecto de acuerdo al grado de profundidad y complejidad. Estamos manejando nosotros por lo general 4 etapas de proyecto. En el Colegio de Arquitectos se manejan estas 4 etapas. En el plan de estudios nos están mencionando estas 4 etapas de proyecto, de la representación, de la expresión del diseño arquitectónico. Nuestra primera etapa es el proyecto conceptual, solamente ideas, solamente imágenes, bosquejos, análisis. Después tenemos una etapa de anteproyecto, que es por lo general en la que estamos llegando nosotros en los primeros semestres, que solamente es la solución en plantas, cortes, fachadas, volúmenes, pero en esta primera imagen de anteproyecto todavía no hay una idea de costos, no hay una idea de instalaciones, solamente es algo que me va a dar el primer momento para expresar la solución. Después tengo un proyecto básico que ya es una idea de cómo sería la estructuración del objeto, qué instalaciones llevaría. Ya necesitamos tener una idea del costo paramétrico del objeto. Y finalmente el proyecto ejecutivo es aquella etapa de proyecto donde ya estamos enfocados en la construcción o en la ejecución del proyecto. Ya tiene que venir completo, tiene que haber todos los planos, toda la información necesaria, memorias de cálculo, planos a detalle. Necesitamos tener ya programas de ejecución, necesitamos tener programas de suministros, programas de costos, inclusive programas de recursos humanos, etc. El proyecto ejecutivo ya es un proyecto completo para ejecutar una obra. Entonces,
Estas son las diferencias entre lo que sería una cosa es diseño arquitectónico y otra es proyecto. ¿Qué entendemos por intenciones? Pues bueno, el diccionario nos dice que es la determinación de la voluntad en orden a un fin. Quiere decir esto que una intención es un proceso de la voluntad, pero es un proceso consciente. Aquí volvemos a tomar este punto. Una intención es un proceso consciente, no es un proceso de inspiración, no es un proceso arbitrario. Aunque no podemos dejar de lado la inspiración y no podemos dejar de lado lo pragmático, lo intuitivo, en realidad una intención es un proceso consciente y es un proceso metodológico. Por lo menos así tratamos de enseñarla o tratamos de identificarla en nuestra especialidad, que es la arquitectura. Por eso tenemos un proceso de diseño en la cual la intención es una parte importante de ese proceso, de esa serie de pasos para llegar a resolver un objeto arquitectónico. Y debe ser consciente, ¿no? No es un diseño, vuelvo a repetirlo, ni inconsciente ni intuitivo, ¿sí? Ahora, el siguiente punto es categorías de lectura. Yo ya sé que mi intención es un proceso consciente, pero después tengo que aprender a leer los objetos. Y las categorías de lectura son conceptos de análisis que nos van a permitir comprender los objetos arquitectónicos, en este caso, y los objetos de diferentes escalas, de tal manera que yo pueda aprender de estos objetos, ¿sí? De una intención surge un proyecto y después en un proyecto puedo identificar cuáles fueron las intenciones de solución de ese proyecto. Aquí lo dice, lo voy a leer. Para nuestro caso, las categorías de lectura son la escala arquitectónica, son aquella serie de conceptos de análisis que nos permiten conocer los contenidos de los objetos arquitectónicos o casos de estudio para su mayor aplicación al diseño arquitectónico. ¿Qué quiere decir yo esto? Yo voy a revisar un objeto arquitectónico, lo voy a tratar de comprender en diferentes categorías para aprender de él y en un momento dado esas categorías y eso que estoy aprendiendo, poderlo aplicar en mi diseño. Tanto aprender de lo que estuvo bien hecho, de lo que no estuvo bien hecho. Muchas veces una intención de proyecto que se propone al principio del proyecto, al final del proyecto no llega o no se resuelve o se queda en el olvido. Tengo de empezar yo con un punto de partida y este punto de partida son mis intenciones de proyecto. Guías de lectura, como las estamos observando aquí en el taller, que esto es interesante porque se están llevando hasta el seminario de tesis, son 5 categorías de lectura. Estas categorías de lectura también corresponden con los temas verticales del plan de estudio. Uno de ellas, la primera categoría que tenemos de análisis es la habitabilidad, después contextualidad, constructividad, espacialidad y ambientalidad, que le podemos poner nosotros entre paréntesis sostenibilidad. Tenemos que nosotros también revisar a detalle qué comprenden estas categorías de análisis para que ustedes en un momento dado puedan tanto realizar un análisis de un estudio de caso como plantear sus intenciones de proyecto. ¿Qué conceptos voy a atacar en cada uno de ellos? ¿Sí? Entonces, con estos antecedentes establecemos que nuestras intenciones de diseño en 5 categorías y estas intenciones van a ser un hilo conductor para nuestro proyecto, nos van a ir guiando. Son para cuando yo quiera empezar el diseño, ya tengo una serie de intenciones previas, algunas inquietudes, ya observé que es necesario proponer algunas formas, algunas soluciones espaciales, algunas soluciones funcionales. Yo ya lo tengo primero sobre la mesa antes de empezar a desarrollar el proyecto y me van a ir guiando durante todo el proyecto para cuando llegue a algún punto que no encuentre una conciliación o de repente pues haya que rectificar el camino. Lo veíamos hace unas semanas, el proceso de diseño lo estamos por lo general planteando como un proceso lineal, pero en realidad es un proceso circular, es un continuo ir y venir, un ensayo y error, es un aciertos y desaciertos, ir aprendiendo del proyecto. Aunque hay fechas de entrega para todos los proyectos, el proyecto definitivamente siempre va a tener esas características de estar retroalimentándose a sí mismo. Y pues muy bien,
para ejemplificar lo que son estas categorías de lectura que se van a convertir en de diseño, vamos a conversar brevemente sobre este proyecto de la Casa Frida, que es un proyecto del arquitecto Juan O'Gorman. Aquí tenemos las fechas emblemáticas, construcción, ahí hay un error, es de 1931-1932, la restauración y rehabilitación fue en 1994 y fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación en 1998. Estábamos viendo unas imágenes, un recorrido virtual, y pues bueno, ojalá algún día podamos volver a visitarlo, lo visitamos con frecuencia. La ubicación del Museo Casa Estudio de Diego Rivera está en el sur de la ciudad, muy cerca de Ciudad Universitaria, está en San Ángel. Está ubicado en unos terrenos que compró Juan O'Gorman, unas canchas de tenis del antiguo club inglés, no recuerdo. Nosotros, pues bueno, aquí podemos observar en pantalla dónde está la ubicación y podemos identificar. Aquí tenemos la casa estudio y nuestra facultad, nuestro taller está por aquí. Por aquí tenemos nuestro taller y tenemos nuestra facultad. Bueno, esta es la parte de la facultad. No estamos muy cerca de Ciudad Universitaria, en unos terrenos planos. Juan O'Gorman compra 2 canchas de tenis después de haber trabajado intensamente y decide en esas canchas de tenis hacer una propuesta. Obviamente las canchas de tenis pues ya son terreno plano, ya estamos identificando con un terreno plano. Es una zona donde existe vivienda o las construcciones son del tipo colonial. De hecho, aquí tenemos un restaurante que es el restaurante San Angelín, pero está sobre un edificio con características coloniales, con un patio central, con una imagen formal con una tipología muy marcada, una imagen urbana y tipológica que consiste pues en arcos, en pináculos, en toda esta serie de elementos de arquitectura colonial. Toda la zona está muy conformada de esa manera. Cuando Juan O'Gorman compra los terrenos, tiene una gran cantidad de árboles. Los terrenos que compra Juan O'Gorman son estos 2. De hecho, aquí hay una cancha e inmediatamente eran 2 canchas. Bueno, está por motivos ahorita del software, no puedo dibujar el cuadrito, el rectángulo inclinado, pero están inclinados, son 2 canchas, las compra a muy buen precio y decide ahí él empezar a emprender su práctica y construye esta primera casa, que es la casa para sus papás. Después de eso, pues bueno, él es amigo de Frida Kahlo y por ese conducto llega a conocer a Diego Rivera, y Diego Rivera está en un momento importante en la vida de nuestro país, en las nuevas tendencias socialistas, está metidazo en el Partido Comunista, y de pronto le dice a Juan O'Gorman que le construya su casa y su estudio. Pero ellos quieren hacer un proyecto diferente que empiece a mostrar la nueva tendencia de estas ideas. De esta manera, Juan O'Gorman también está interesado en estas nuevas ideas del funcionalismo, de construir lo más con lo menos, un poco romper con la condición de la burguesía y este tipo de cosas, aunque Juan O'Gorman nunca estuvo en el Partido Comunista, pero él está... bueno, de acuerdo, o él es, a él le gustan, o bueno, tiene afinidad con estas nuevas ideas de las clases trabajadoras, de los problemas que hay, de cómo hay una diferencia en estatus o en las calidades de la vida entre una clase social y otra. Están metidos en este contexto. Entonces, él decide aceptar el encargo y pues bueno, lo hace como punta de lanza su práctica profesional, pero empezamos a ver nuestras intenciones de proyecto. Como cuestiones de habitabilidad, nos vamos a enfocar básicamente en el estudio de Diego Rivera. Si nos atendemos los 2 edificios, va a ser un poco más complicado.
El estudio básicamente tiene una de las características de la habitabilidad es identificar el programa. Entonces tiene actividades como exposición y venta de obra, producción de obra, una zona de descanso, una parte para una oficina, para hacer cuentas y demás, y tiene unos servicios sanitarios. Como intenciones de habitabilidad hay que tomar en cuenta las dimensiones. Desde el principio, Juan O'Gorman toma que las dimensiones van a ser las dimensiones mínimas, las dimensiones justas, porque está buscando la economía y está buscando proponer esta idea de que todo tiene que ser a la justa medida, que no debe haber despilfarros y demás. Entra en una filosofía de este tipo Juan O'Gorman, e inclusive pues esto lo lleva como intenciones de las dimensiones de los espacios. Aquí podríamos observar que en algunos casos las dimensiones están muy reducidas para los espacios. Cuando lleguemos a visitar este espacio, pues lo van a poder verificar de manera puntual y ya de manera personal. En cuanto a cuestiones de habitabilidad, en cuanto a la cuestión del confort térmico, una de las condiciones que propuso desde el principio Juan O'Gorman como intenciones, pues fue proteger este asunto de la iluminación natural y para el confort térmico trató de proponer algún tipo de materiales que me pudieran aislar un poco de estos asuntos del clima, solamente que los materiales que propone Juan O'Gorman en aquel entonces, el día de hoy están prohibidos, que son materiales de asbesto, aunque pues bueno, el confort térmico también yo creo que es una asignatura que no atacó tan fuerte como los niveles de iluminación. Para este casa estudio son muy importantes observar los niveles de iluminación y casi toda la casa estudio está enfocada como una intención a resolver este tema. Entonces estamos viendo en la parte superior unos parteluces que me permiten la iluminación del norte únicamente, para evitar el cambio de color y las sombras intensas pues bueno, en alguien que está produciendo una obra al interior. También se ubica una ventana exactamente al norte astronómico para garantizar totalmente que la orientación solar no le vaya a producir ningún cambio de color. Entonces, aquí está, estas son parte de las intenciones que toma desde el principio el arquitecto para hacer este diseño arquitectónico. Aquí tenemos una pequeña imagen de las plantas. Probablemente en un rato podamos digerirlas con mayor profundidad. Esta es la casa este es el estudio de Diego y esta es la casa de Frida, ¿no? De hecho, aquí hay un tema importante. La casa de Frida está en azul y el estudio de Diego está en rojo. Aquí hay una carga emocional también importante porque representan el sol y la luna, y en una cosmogonía náhuatl, tenochca y demás, las pirámides dedicadas al sol y la luna en el templo mayor estaban pintadas también de color rojo y azul. Entonces, eso es algo que están integrando a la arquitectura, las raíces, la parte emotiva, la parte cultural. Por todos lados está habiendo una carga que va a tener un impacto importante en el diseño arquitectónico. Tenemos las diferentes plantas, probablemente regresemos a analizarlas con mayor profundidad para poder ver cómo las intenciones de diseño provocan condiciones de habitabilidad diferentes en los diferentes espacios para las diferentes actividades que van a tener cada uno de ellos. Vamos a regresar a este croquis más adelante. Continuamos con el contexto. Este es un tema muy importante que inclusive hemos estado discutiendo. Desde un principio, Juan O'Gorman se propone como intención romper con el contexto. El contexto es, por así decirlo, burgués. Él está proponiendo una cuestión nueva, una cuestión donde todos somos iguales, y de entrada dice, vamos a romper con el contexto. En aquellos ayeres hubo hasta demandas. Las personas estaban espantadísimas, estaban
ahorita no me viene el nombre, estaban sorprendidas de que Juan O'Gorman hubiera puesto unos tinacos a la vista de todos y un edificio que parecía fábrica. O sea, las expresiones del momento que se hace este proyecto, imagínense, 1932, estamos entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, también pues bueno, la Guerra Civil Española. Estamos en ese momento de una coyuntura, acaba de cambiar, tiene pocos años que existe la Unión Soviética y la Unión Soviética se propone cambiar todo el mundo. Es una coyuntura cultural muy, muy importante. Y Juan O'Gorman de entrada dice, vamos a romper el contexto, yo no me voy a integrar, yo tengo que hacer una arquitectura que resuelva los tratados contemporáneos, que sea acorde al funcionalismo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista formal, hace un rompimiento con el contexto. Desde el punto de vista físico, de lo que hemos estado viendo, del espacio físico, definitivamente ahí sí observa perfectamente las condiciones de iluminación que va a tener el objeto. De hecho, lo que estamos viendo es una fachada, estamos viendo la fachada sur y estamos viendo también en rojo está la fachada este. Entonces estamos viendo cómo los tamaños, las dimensiones de las ventanas están reducidas acorde a la orientación en la que está puesto el edificio. Y obviamente vemos en la parte superior los parteluces que están orientados hacia el norte. Y hay un tema muy importante también en la cuestión del espacio natural. Aunque hay una vegetación endémica en San Ángel, Juan O'Gorman decide colocar vegetación que no es endémica, decide colocar esta barda natural de cactus, que en lo personal me tocó verla en la zona de Veracruz, como un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro país, como una manera de explicar esto es México. Entonces, como lo vemos, las intenciones del proyecto del arquitecto Juan O'Gorman desde el principio son romper con el contexto e integrar elementos nuevos, elementos de identidad. Y eso es Juan O'Gorman, ¿no? Un revolucionario verdadero, no es profeta en su tierra, el famoso Juan O'Gorman. Desde el punto de vista constructivo, pues obviamente las intenciones son hacer menos con más, solamente lo esencial, lo indispensable, estructuras desnudas, los perfiles esbeltos, eh, los sistemas constructivos expuestos, instalaciones expuestas. Aquí alcanzamos a ver el sistema constructivo perfecto, es una losa reticular fabricada con bloques de barro cocido, que bueno, creo que es hasta invención de Juan O'Gorman. Estamos viendo los cableados para todas las instalaciones eléctricas expuestas, toda la estructura está expuesta, no hay un solo adorno, solamente está recubierto y pintado. El pavimento es concreto pulido, es concreto con una serie de entrecajas, está lo mínimo. Tenemos un puente ahí que conecta las dos, Casa Estudio de Diego y Frida y la casa de Frida Kahlo. Podemos ver aquí inclusive la bajada de agua. La bajada de agua está en la fachada. Sí, o sea, esto es funcionalismo puro al más puro estilo de Juan O'Gorman. Entonces no hay unos acabados exquisitos, no hay ornamentos, no hay absolutamente nada. Y esta es una intención desde que inicia el proyecto. La espacialidad, bueno, en espacialidad tenemos una gran cantidad de temas de qué hablar ahí. Por ejemplo, las proporciones de los espacios. En la parte de habitabilidad hablamos de las dimensiones de los espacios y en la parte de espacialidad hablaríamos de las proporciones. Los espacios están proporcionados también de acuerdo a la actividad que en ellos se establece. Los planos verticales en su mayor parte son ciegos y si el plano tiene que ser ciego es totalmente ciego y si el plano tiene que ser transparente para permitir la entrada de luz es totalmente transparente. Esto nos habla de la espacialidad. Hay unas transiciones exteriores, interiores muy, muy bonitas y la más interesante es esta escalera helicoidal
que me hace, que aparte que me sirve para trasladarme de un espacio a otro, me está marcando, me está poniendo de manifiesto que hay una transición primero entre un nivel y otro y entre el exterior y el interior. Entonces, el manejo de la espacialidad, la planta libre que me maneja un espacio público que estábamos viendo en la anterior fotografía, en fin, el manejo de los espacios también es, de la espacialidad tiene sus intenciones muy bien marcadas en este proyecto. Aquí vemos algunas fotos de interiores. Este es el estudio de Diego. Alcanzamos a ver la diferente proporción entre la zona dedicada a la producción de la obra y la zona dedicada. Aquí en esta zona, Diego lo que hace es preparar sus pinturas, ¿sí? Con elementos vegetales, con solventes y todo lo demás. Él fabrica sus pinturas, no las compraba en la tienda, ¿no? Entonces, tenemos dos espacios de diferentes condiciones porque son para diferentes actividades. Acá volvemos a observar cómo el espacio para desarrollar la obra tiene mayores dimensiones por los objetos aquí que construía Diego, sus demonios para las elevaciones, el ventanal que está girado exactamente al norte astronómico para generar toda la iluminación sin colores y sin una intensidad que llegue a afectar la producción de la obra. Y bueno, por último, ya para terminar esta presentación, les voy a dejar esta pregunta para que la reflexionen, poder terminar la grabación y después ya poder platicar con todos ustedes a mayor detalle. Necesito que ahora ustedes me digan qué intenciones de diseño en el concepto de ambientalidad o sostenibilidad podríamos encontrar en esta casa, y si no las encontramos, me podrían decir por qué no las encontramos. Y bueno, voy a terminar la grabación para que podamos seguir platicando.